Milei viene pegándole directamente desde antes de ser presidente a diferentes periodistas. La última vez fue contra Bonelli. De hecho, las medidas del gobierno esta semana parecen estar dirigidas a Clarín. Ya sabemos cómo fueron los capítulos en este sentido en la historia argentina. Pero lo cierto es que lo que me interesa es quizás hacer un zoom out y hablar de esta frase de Martin Bayron, el ex director del Washington Post, que dice: Trump y Milei critican todo el tiempo a la prensa con la idea de socavar su papel en una democracia. Y la pregunta va por qué efecto eso puede tener. Agustín Espada es investigador del CONICET, es director de maestría en Industrias Culturales de la UNCI, entre otras cosas, además de docentes de varias universidades. Agustín, buenas noches. Maxi Leniani, ¿cómo te va? Hola Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un gusto recibirte, Agustín. ¿Qué reflexión en relación a esto que decía el ex director del Washington Post te parece interesante hacer, sobre todo teniendo en cuenta no una defensa corporativa del periodismo, sobre el cual hay que hacer mucha autocrítica también, sino respecto del riesgo que tiene que va por detrás de la crítica y el ataque sistematizado a la prensa? Me parece súper acertado el análisis. Y yo sumaría que como pilar de esa crítica o como punto de unión entre Trump y Milei hay figuras como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Digamos, estas figuras de las nuevas derechas o ultraderechas mundiales o globales, que justamente apuntan hacia los medios de comunicación más tradicionales, lo que en Estados Unidos podrían denominar los legacy media, como una versión más del status quo que ellos vienen a combatir, a discutir y a poner en jaque, a sacarle sus privilegios, asemejándolos, o mejor dicho, relacionándolos con esta agenda progresista o woke que ellos tienen, porque consideran y se benefician también de las nuevas normas de funcionamiento y de circulación de discursos que existe y que se reproduce cada vez más en las redes sociales, ¿no? Donde hay diálogos entre convencidos y cuando hay debates o cuando hay conflictos es a los gritos, ¿no? Para encontrar algo en común. Claro. La pregunta es ¿qué está detrás de eso? Porque uno piensa, bueno, la prensa obviamente, los grandes medios tienen intereses, muchos tienen que hacer una autocrítica muy grande que nunca han hecho, etcétera, etcétera. Digo, no vamos a santificar, sobre todo los grandes grupos, a nivel internacional lo digo. Ahora, por otro lado, uno dice, bueno, detrás de esa obsesiva, a veces persecución, y a veces hablo de periodistas, en general mujeres en la Argentina, sistemáticamente atacadas, digo, detrás de eso hay un límite también a el periodismo que busca investigar, el periodismo que busca ser crítico, en definitiva asesorada algo del orden democrático. Pero también hay una naturalización de esto, ¿no, Agustín? Y yo creo que en el caso más cercano que tenemos, que es el de Javier Milei, hay una disputa muy marcada y de la cual esto me parece que es un capítulo, un ejemplo, un costado más, por disputar el sentido común y por discutir o redibujar la normalidad o el pensamiento común de lo que está bien, de lo que está mal, de lo normativo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Milei ataca justamente a lo que se podría identificar en una especie de opinión pública generalizada como periodistas profesionales, independientes, sí. Porque como hemos mencionado, ¿no? O sea, Milei no ataca, por ejemplo, o ataca muy rara vez, sí, a periodistas marcadamente militantes o periodistas que trabajan para medios rápidamente identificables editorialmente, como podría ser C5N, Página 12, El Destape, ¿no? Digamos, esos medios y esos periodistas que son claramente opositores, Milei lo tiene sin cuidado. Los que Total. Atacan Milei es a los que trabajan justamente de manera... a ver, quiero intentar no decir que los otros no trabajan profesionalmente, pero sí que trabajan con
con un sentido, y los que el común de la sociedad identifica como el periodismo profesional, como el Corea Sí, del Centro, los ¿no? hegemónicos, lo que decíamos hegemónicos en algún momento, no en términos de lo que instaló el kirchnerismo, ¿no? Sino en el sentido de medios que quizás en algunos casos no estaban tan bandeados, para decirlo más en criollo, Agustín, ¿no? Sí, obvio, me parece perfecto. Cuando habla del grupo Clarín, hoy cuando uno mira C5N, La Nación en los extremos, TN parece estar más en el medio. Digo parece estar, ¿no? Ahora, también critica a Saguier, digo, al responsable de La Nación. Es decir, es como que y esto no quiere decir que esté mal que nadie sea intocable, digo, me parece bien que haya una crítica, pero la crítica nunca es una disputa de los argumentos, ¿no? No hay una discusión política, ese es el punto, ¿no? No, es que Milei mide sus relaciones con la prensa en términos de subordinación, como lo hicieron muchos gobiernos, sí, pero discursivamente lo maneja con amor u odio, ¿no? O sea, se hacen y dicen lo que Milei quiere o lo que Milei le gusta, les da entrevistas, y cuando se corren un poquito de esa línea, pega para que se corrijan, ¿no? Sí. Y si no se corrigen, sigue pegando, como muchos de los casos que nosotros que mencionamos. Ahora, entonces, Agustín, en ese sentido, me parece pero ahí me parece que hay algo que también es históricamente digno de ser señalado. Esto ya pasó en el kirchnerismo, ¿no? Después uno puede hacer un análisis pormenorizado que llevaría todo un programa, no lo vamos a hacer ahora, ya lo hicimos en su momento. Ahora, ahí hay algo, y me vuelvo a tomar de lo que dice Pichetto, la falta de lectura de la historia. Digo, ya sabemos cómo termina, ¿no? Y sobre todo cuando han pasado tantos años, donde la sociedad ya no es como antes del kirchnerismo, donde creían que la palabra mediática, incluso también de los medios que defendían a Cristina, era impoluta. Digo, ya ahora hay un cuestionamiento permanente del público, además del sesgo de confirmación. Digo, están las dos cosas, me da la sensación. Digo, es un poco extraño pensar en que salga bien esa estrategia de defenestrar, ¿no? Bueno, Milei ganó unas elecciones hablando en contra de los periodistas y tratando a los periodistas de ensobrados y enfrentando al periodismo. Yo creo que el escenario mediático y comunicacional es esencialmente distinto al momento en el que el kirchnerismo planteó en ese 2008, 2009, 2010 el enfrentamiento con buena parte de la prensa. Y acá justamente lo que me parece que apuesta Milei es a gestionar y a controlar la opinión pública y el debate público a través de las redes sociales, y sin importarle lo que tengan para decir de él los periodistas, porque él aposta un pleno a gestionar el odio y el amor hacia su figura y hacia su gobierno, porque me parece que no hay nadie que sea indiferente a este gobierno y a este presidente a través de las redes sociales, y enfrentándose y asumiendo el costo de enfrentarse a casi todos los medios de comunicación y hacia todo el periodismo, porque no le asignan un poder central, o porque creen que pueden sustituir ese poder con su gestión de comunicación digital. Uh-huh. Bueno, veremos, ¿no?, cómo va evolucionando en un momento además en el cual hay muchos signos de interrogación, ¿no? También lo vemos, a partir de esto hablábamos, ¿no? También con Trump, de cómo evolucionan estas cuestiones y qué movimientos impensados se dan a partir de las corporaciones, a partir de la sociedad civil y cómo esto se ve, y también obviamente la cosecha que indudablemente tienen los gobiernos y los espacios y los líderes políticos que van en este sentido. Bueno, Agustín, gracias por ayudarnos a pensar un poco en esto, ¿eh? Siempre es un gusto escucharte y leerte. No, por favor, Maxi, muchísimas gracias por la invitación, a disposición siempre para pensar y conversar juntos, y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Agustín Espada, investigador del CONICET, director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, entre otras